Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales, con la temática titulada Sección 9, Consecuencias Jurídicas y Económicas del Accidente de Trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor. Y doctor Palomino, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, ingeniero Fernando. Y buenos días, medios días a quienes están en casa preparando su alimento y disponiéndose para un tema hoy de vital importancia. El tema que nos corresponde hoy, ya llevamos, ya vamos para la ruta 9 de un total de 12. Consecuencias jurídicas y económicas del accidente de trabajo. Pero como es habitual, Oscar, hacemos un sondeo de entrada, entonces adelante, por favor. Gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos se adquirieron a lo largo de nuestro evento. Iniciamos con nuestra primera pregunta. El trabajador debe avisar la ocurrencia de un accidente de trabajo. A, inmediatamente ocurra el evento. B, cuando salga de la clínica. C, cuando le expidan la incapacidad laboral. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, inmediatamente ocurra el evento, 91%. B, cuando salga de la clínica, 0%. C, cuando le expidan la incapacidad laboral, 0%. D, todas las anteriores, 8%. E, ninguna de las anteriores, 1%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El empleador debe reportar el accidente de trabajo de la ARL dentro de A, las 48 horas siguientes. B, los 2 días hábiles siguientes. C, los 2 días calendarios siguientes. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, las 48 horas siguientes, 60%. B, los 2 días hábiles siguientes, 17%. C, los 2 días calendarios siguientes, 4%. D, todas las anteriores, 16%. E, ninguna de las anteriores, 2%. Continuamos con nuestra última pregunta. El equipo investigador del accidente grave debe participar. A, un profesional con licencia de seguridad y salud en el trabajo. B, un representante del COPAS. C, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, un profesional con licencia de seguridad y salud en el trabajo, 7%. B, un representante del COPAS, 3%. C, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 7%. D, todas las anteriores, 82%. E, ninguno de los anteriores, 1%.
Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Palomín. Muchas gracias, Oscar. Muy amable. Iniciamos la charla de hoy siempre con una reflexión de Jan Hensen, un ciclista, que nos dijo que el lugar donde nos sentimos seguros es un tesoro. Y precisamente para el tema que vamos a abordar, si nuestra empresa, si nuestro lugar de trabajo nos brinda esa seguridad, que logremos que ese trabajador regrese sano a casa, realmente es un tesoro. Hay que cuidarlo, hay que conservarlo, preservarlo. El tema lo vamos a desarrollar de acuerdo con el siguiente pilares. Uno, primero determinemos los plazos para el reporte, investigación y envío del informe de esta investigación a la ARL por causa de accidente de trabajo. Segundo, miremos de qué manera, cuando ocurre un accidente de trabajo, surgen para el empleador el pago de prestaciones económicas, ya sea porque la ARL adujo no pagarlas por alguna irregularidad, porque un juzgado le condenó, etc. También hablaremos de los elementos de la responsabilidad, toda vez que el tema de hoy es más jurídico que técnico, es administrativo jurídico. Revisaremos unas jurisprudencias que considero son pertinentes al tema y obviamente no puede faltar el cuadro de sanciones. Nuestro objetivo general, sensibilizarlos a todas las personas que participan, tanto empleadores como asesores, para que cumplan con sus obligaciones frente al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente, como objetivo específico, vamos a determinar los plazos para el reporte e investigación del accidente de trabajo, conocer las responsabilidades del empleador en el sistema general de riesgos laborales, y yo creo que todo apunta, todas estas conferencias, charlas, clases, reuniones, a un solo objetivo: que el trabajador regrese sano a casa. Y sano es en las mismas condiciones como salió de ella, o mejor, pero nunca, nunca menos. Permítanme iniciar este tema con un esquema muy rápido, y me disculpan por el tema que traigo, sobre todo por la hora, pero considero que lo peor que puede ocurrirle a una organización es que fallezca uno de sus colaboradores, uno de sus trabajadores. Cuando ello ocurre, y también cuando se presenta un accidente de trabajo grave, el empleador debe remitir al Ministerio del Trabajo un informe señalando la ocurrencia de dicha situación. Y para ello cuenta con 2 días hábiles. Esto lo señala el decreto 1072-2015 en su artículo 22417. Y coincidencialmente, si es un evento mortal el día del funeral, en la cabecera, al lado del ataúd, hay un amigo de la familia que es abogado o un familiar que está estudiando derecho, que se acerca a la viuda, le deja una tarjetita y le dice demande, que ahí hay plata. Paralelamente, dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento, vamos a manejar el tema mortal. La empresa debe hacer una investigación a través de un equipo, que ya informaremos más adelante, y además en otro video ya lo dijimos, y remitir luego los resultados de esta investigación a la ARL. Aquí surge un pequeño interrogante, que no es de poca monta. Si bien los 15 días para la investigación son calendario, la pregunta es, ¿son los mismos días calendario para remitirle a la ARL el informe de investigación o son días hábiles? Aquí, si nos equivocamos, es fatal, porque la multa del ministerio, la mínima, de acuerdo a los cuadros del decreto 1295-94, son 20 salarios mínimos. Y no creo que usted como líder del sistema o usted como alto directivo de la empresa estén gustosos de estar pagando multas porque alguien se equivocó y envió el informe a la ARL por fuera del plazo señalado. Pues bien, más adelante vamos a referirnos a este tema y determinar si esos 15 días para enviar el informe a la ARL son hábiles o son calendarios. Queda claro que para la investigación del accidente contamos con 15 días calendario.
Posteriormente, la ARL recibe este informe de investigación, lo evalúa, emite sus consideraciones, hace igualmente su investigación y remite todo este paquete, informe con pruebas, etcétera, al Ministerio del Trabajo. ¿Y saben quién está allí en la puerta del ministerio esperando todos los días, preguntándole al vigilante, preguntándole al recepcionista si ya llegó el informe de la empresa tal? Sí, ese mismo, el abogado de la familia, porque él está interesado en que esta investigación concluya señalando que hubo faltas, que hubo fallas, que hubo desviaciones a los estándares por parte del empleador. En el ministerio se asigna a uno de los inspectores la investigación y por lo menos en la experiencia que hemos tenido, cuando estos casos ocurren, se remite un oficio a la empresa concediéndole 5 días hábiles para que entreguen al ministerio una serie de documentos. Estos 5 días no es para que usted, líder del sistema, vaya a elaborar las actas del comité que no se han hecho o vaya a solicitar los exámenes de evaluaciones médicas que no se han realizado. No, son 5 días para sacar fotocopia, entregársela al día siguiente al apoderado judicial de la empresa, porque a su vez él la va a estudiar, le va a pedir otros documentos y dentro de esos 5 días hábiles hay que entregar ese paquete documental al Ministerio del Trabajo. Allí se recibe y se inicia obviamente una investigación administrativa donde cada parte, tanto el abogado de la familia como el abogado de la empresa, están solicitando pruebas, aportando pruebas, interviniendo y al final se toma una decisión. Se absuelve a la empresa o se le impone una multa y frente a ello obviamente caben los recursos de rigor. Veamos entonces qué plazo o con qué plazo contamos para el reporte, investigación y envío del informe. Lo primero que hay que señalar que todo comienza con el conocimiento que tiene el empleador del accidente. Si el accidente... Sí, doctor, correcto. Muy amable, gracias. Bueno, me disculpo ante la teleaudiencia, hubo un corte de energía en el sector, ahora mismo estoy trabajando con los datos de mi móvil y esperemos que podamos continuar. Bueno, les comentaba que tan pronto ocurre un accidente, el trabajador debe informar de inmediato a su empleador a través de cualquier medio, sobre todo cuando se encuentra por fuera de las instalaciones, porque recordemos, entonces vamos a abreviar. Tan pronto el empleador tiene conocimiento del accidente, es aconsejable, así lo exponen todas las ARL, que se informe, se llame de inmediato a la ARL respectiva. En nuestro caso, si usted es independiente o trabajador, llame a la línea gratuita nacional 018-111-170 para que allí le atiendan y dependiendo de la gravedad del accidente puedan remitirlo directamente a un centro asistencial, si es de quemadura, obviamente, de tratamientos de quemadura. Si es cuestiones oculares, a una clínica especializada. Esto es independiente al reporte del accidente. Repito, es aconsejable, recomendable, tan pronto ocurre el accidente, informar a la ARL, en nuestro caso, positiva, 018-111-170, porque de no hacerlo, llevan al accidentado a un hospital, allí no lo atienden, tienen que esperar, de allí llevan a otro. Algunas IPS solicitan el informe, el reporte del accidente, pero ¿quién va a hacer reporte del accidente si tenemos un fracturado, una persona que se está muriendo? Entonces, esa es la recomendación. Por lo demás, ya lo saben, todo accidente debe ser reportado a la EPS y ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes, no 48 horas, 2 días hábiles siguientes, e igualmente en el mismo término, 2 días a la ARL respectiva. Perdón, al Ministerio del Trabajo. Y, como hemos dicho, que tenemos algunas dificultades con el envío de la remisión, centrémonos en nuestra resolución 1401, investigación de incidentes y accidentes, que nos dice, en el artículo 4, numeral 2, que todos los incidentes y accidentes se deben investigar dentro de los 15 días siguientes
a su ocurrencia. No dice si son calendarios, no dice si son hábiles, pero luego, si nosotros verificamos con el decreto 1072, cuando señala que en el accidente donde ocurre una muerte generada por una enfermedad o por un accidente de trabajo, se debe reportar, se debe investigar dentro de los 15 días calendario siguiente el evento. Entonces, ya con el 1072 queda claro que la investigación se hace dentro de los 15 días calendario. Pero si continúo leyendo, el artículo dice y remitirlo a la ARL, pero este artículo, el 1072, no señala si son días calendario ni son días hábiles. Entonces, tenemos aparentemente ese vacío de que no sabemos si el envío del informe de la investigación a la ARL son calendarios o son hábiles. Regresemos entonces a la 1401, que el artículo 14 nos dice remisión de la investigación, que los aportantes deben remitir a su ARL dentro de los 15 días siguientes el informe de investigación. Pero observen que la 1401 dice 15 días siguientes. Entonces, algunos interpretan que 15 días siguientes es 15 días exactamente uno detrás de otro, lo que incluye sábado y domingo. Pero si nosotros vamos a la interpretación derivada del artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913, que nos dice que en los plazos en que se señalen leyes y actos oficiales, no se cuentan los feriados ni los días en que los despachos estén cerrados. Quiere decir sábados, días de fiesta y días en que por cualquier circunstancia no estén despachando. Por tanto, cuando no se diga que son calendario, se entiende que los días son hábiles. Por eso dice, a menos de expresarse lo contrario. Y muchas consultas se han elevado al Departamento de la Función Pública sobre este punto y ellos han sido reiterativos a partir del año 2015 que los plazos de días que se señalen en leyes y actos oficiales se entenderán hábiles. Por tanto, queridos amigos, mi concepto, y el único que no echa para atrás el río, si alguna vez dije que el informe se enviaba dentro de los 15 días calendario, hoy tengo que decir con fundamento en estas lecturas que los días son hábiles. Pero, por favor, como tenemos algunas discrepancias, interpretaciones, el consejo que le damos hoy en este momento es utilicen los 15 días calendario, porque el inspector, el ministerio puede considerar que son 15 días calendario y no hábiles. Entonces no dejen para el último día para hacer la investigación. Haga la investigación ojalá hasta el día 12, 13, 14 y envíe dentro de los 15 días calendario el informe a la ARL. Es nuestra sugerencia, aunque conceptuamos que los días para enviar el informe deben ser hábiles. Sobre esto posteriormente vamos a hacer en nuestro canal Jesús Palomino Cervantes un video más amplio y detallado. Derivado del accidente de trabajo, el trabajador, si queda inválido y vivo, recibirá un dinero que proviene de la ARL. Y estas prestaciones económicas, ustedes las conocen: subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario, y el sustento es la Ley 776 de 2002. Pero si el accidente ocurre por culpa del empleador, no entregó los elementos de protección personal, no tenía procedimiento seguro de trabajo para la tarea que se estaba haciendo, no estaba afiliado el trabajador, no lo había capacitado, no le dio inducción, etcétera. Toda una serie de no y de incumplimiento, y el trabajador o la familia demandan ante un juzgado laboral del circuito y gana el proceso, el juzgado, el juez, condenará a la empresa al pago de los perjuicios. Y los perjuicios no los paga la ARL. No hay norma que diga que los perjuicios causados los paga por la ARL. Y el fundamento está en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Y estos perjuicios, pues ya en forma muy rápida, serían los perjuicios materiales, perjuicios morales y perjuicios fisiológicos.
Perjuicios materiales, el dinero que no ingresa el trabajador a su familia por causa del accidente, daño emergente, lucro cesante, etcétera. Perjuicios morales, el llanto, la angustia, el dolor de ver a un familiar en una UCI, en una unidad de quemado. Y lo fisiológico, la persona no puede recrearse, no puede jugar con su hijo, no puede ir al parque. ¿Y cuánto valen estos perjuicios? No lo sabemos. Pueden tasarse al final. Miren que la vida probable en Colombia son de 75 años más o menos. Si la persona que muere es a los 25 años y era un estudiante de arquitectura, obviamente que al proyectar todo lo que él iba a recibir como salarios y demás emolumentos, ya no sería como salario mínimo, que era lo que ganaba como mensajero, sino él iba dentro de un semestre, un año, 2 años, a tomar su grado y a percibir un salario equivalente a lo que gana un ingeniero. Y posteriormente iba a ser el jefe del departamento de mantenimiento. Pero además era un artista, era un pintor, un folclorista, un deportista. ¿Cuánto dinero deja de percibir este trabajador lesionado o la familia si este muere? Esos son los perjuicios que ha de pagar el empleador por causa del accidente ocurrido por su culpa. Obviamente hay que demostrar, o se tiene que demostrar en el proceso, que hubo culpa en la ocurrencia del accidente. Entonces concluimos. La ARL paga lo que deba pagar de acuerdo con la tabla, Ley 776-2002. Pero en el juzgado se determinará cuántos son los perjuicios, cuánto valen, y no sabemos. Y eso puede quebrar a una empresa totalmente. La muerte de un trabajador puede estar por encima de los 800.000 millones de pesos. Puede estar. En los eventos que hemos adelantado y que hemos conversado con otros colegas en diferentes congresos, etcétera, esos son los valores: 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos. Y el abogado de la familia percibe como honorario el dulce 30% de la condena. Por tanto, ese señor, ese abogado estará pendiente de todo lo que ocurra y presentará todas las pruebas del caso, porque a él le interesa ganar el proceso. ¿Por qué se nos condena? ¿Por qué somos responsables? Primero, porque tuvimos culpa. Segundo, porque se causó un daño. Y tercero, porque entre la culpa y el daño hay un nexo que los une, un nexo causal. Quiere decir que debido a mi culpa se produjo ese daño. Y esto obviamente serán los debates del abogado defensor, del abogado acusador, representante del trabajador de la familia en el proceso. El daño ya está demostrado. Si es en riesgos laborales, la historia clínica demostrará los daños causados a la economía, al cuerpo de la persona, y si fallece, obviamente, el acta de necropsia, etc. Pero trabajemos sobre la culpa. Nosotros sí podemos prevenir o trabajar en la culpa. Y aquí veamos qué conductas generan la culpa. La culpa se genera por una de estas 4 conductas: negligencia, imprudencia, impericia o violación del reglamento. ¿Qué es la negligencia? Independientemente de la definición que estoy presentando en pantalla, una negligencia es un no hacer, un no cumplir, no tener. Entonces, si yo no llevo mi vehículo a una tecnomecánica y causo un daño, pues obviamente fui negligente. Si no tengo mi licencia de conducción, si no reparo los frenos. En el caso, no sé si alguno de ustedes me está llamando, en el caso de riesgos laborales, el no dar inducción, el no presentar, el no realizar las evaluaciones médicas, el no... Perdonen, pero con la luz, discúlpeme, Oscar, ¿me están escuchando? ¿Estoy solo? Discúlpeme. Oscar, ¿estamos al aire? Doctor. Sí, doctor, sí, señor. Gracias. Ustedes perdónenme, pero cuando seguro se le va la luz y esto uno no sabe qué hacer y está en directo. Entonces, y que conste, ya pagué la factura, que conste, no se trata de eso, no tengo ninguna tijera roja. Entonces, continuamos. Hablando de riesgos laborales, estaríamos ante negligencia cuando no tengo procedimientos seguros de trabajo, cuando no entrego elementos de protección personal, cuando no hago evaluaciones médicas de ingreso o periódico,
cuando no tengo el sistema de gestión, cuando no afilio. Mire, siempre es un no. Cuando no corrijo situaciones que me recomendó el comité paritario, cuando no tengo un plan, una brigada de emergencia, no tengo un plan de preparación y respuesta ante emergencia, en fin, cuando soy incumplido, esa es la negligencia. Y considero que el mejor ejemplo de negligencia lo vemos cuando el decreto 1072 en el artículo 24628 nos pide que se verifique al inicio de cada obra la afiliación a riesgos laborales de los contratistas, proveedores, etcétera. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una serie de postes mágicos que te afilian por 30, por 40, por 50.000 pesos y te envían tu afiliación a casa y te regalan caja de compensación. Señores, esto es una estafa, un fraude. En las ocasiones que hemos atendido eventos mortales de contratistas, cuando llegamos a las oficinas de nuestros clientes, nuestra empresa, lo primero que pedimos es el acompañamiento de un funcionario de la ARL para que responda por el evento. Y qué tristeza, lamentable, que cuando el funcionario solicita el número de la cédula del fallecido y lo ingresa al sistema, casi siempre la respuesta es no tiene cobertura, hace 2 meses lo desafiliaron, está afiliado a través de una empresa que no es la que en este momento, la que laboraba en el momento en que trabajó. Por ello, ingresen a la página del Ministerio de Salud, digiten agrupadoras autorizadas para afiliación colectiva y encontrarán este listado, cuyo título dice asociaciones y agremiaciones autorizadas para afiliar colectivamente a sus miembros trabajadores independientes al Sistema General de Seguridad Social Integral. Solamente los trabajadores independientes por cuenta propia, no el independiente que tiene un contrato con la empresa, se pueden afiliar a través de agrupadoras. Y observen que aquí solamente hay 14 agremiaciones legalmente constituidas. Obviamente hay otras agremiaciones religiosas, pero usted no se va, a menos que usted sea monje o sea un sacerdote que trabaje para una de ellas. Estas son las únicas 14 agremiaciones agrupadoras legalmente autorizadas para afiliar trabajadores independientes. El que vende tinto, el que reparte periódico, el que cuida el parqueadero, el que tiene una chacita allí en el mercado, el que va a su empresa a reparar un computador y usted le paga 100, 200.000 pesos. Nosotros que vamos por 2, 3 días, un día, pero no tenemos un contrato con ustedes. Solamente esas personas se pueden afiliar a través de esta agrupadora. Y los postes, queridos amigos, no están incluidos en ella. Voy a leer brevemente porque el texto es muy cortito y el tiempo del corte lo desubica uno. La parte final de este cuadro que dice así: solo las anteriores entidades están autorizadas para ejercer la función de afiliación colectiva de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. Ninguna entidad podrá realizar actividades de afiliación colectiva sin la previa autorización del Ministerio de Salud y Protección Social, única entidad facultada para expedir dicha autorización. Se aclara que las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, de conformidad con lo establecido en la Ley 1923 de 2000 tanto, no podrán actuar como asociaciones o agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores independientes al sistema de seguridad social. Que quede claro esto, queridos compañeros. La afiliación la hace el empleador para sus trabajadores dependientes y el contratante para sus trabajadores independientes. También tenemos un video en Posipedia sobre este tema. El segundo generador de culpa es la imprudencia, es actuar de manera temeraria, peligrosa, violando una norma de seguridad. Entonces, si yo permito que mis trabajadores laboren bajo carga suspendida, que realicen trabajos en equipos eléctricos energizados, si yo autorizo un trabajo de soldadura que genera chispa al lado de unos materiales combustibles, si yo permito y autorizo que en mis instalaciones
se hagan espectáculos utilizando fuego y las bailarinas tengan vestidos que fácilmente es inflamable y el recinto cerrado, allí fui imprudente. Ya saben a qué me refiero. Que esto nos quede de lección. Próximamente haremos un video sobre este tema analizando el punto de vista administrativo, técnico y jurídico, porque es una lección aprendida para todos. Nos duele por la niña, por su profesión, pero también nos duele por el empleador, por los trabajadores, por todo. Es que el accidente no debe ocurrir. Por tanto, debemos ser prudentes, cumplir con las normas de seguridad. El tercer elemento generador de culpa es la impericia, la falta de conocimiento, de adiestramiento, la falta de experiencia. De allí la importancia de los procesos de inducción, de reinducción, de capacitación. Y papelito habla. Miren cómo el Ministerio del Trabajo interviene cuando hay eventos graves y mortales. Los documentos que solicita, que ya son públicos, están colgados en la página del ministerio y todo lo estamos analizando. Con mis alumnos lo estamos analizando desde ese punto de vista de que no nos vuelva a ocurrir. El miércoles en Tunja, que tenemos una conferencia en un congreso de la Universidad Politécnica de Tunja, la UPTC, lo revisaremos nuevamente. Invitados en Tunja, nos vemos en Tunja. El cuarto generador de culpa es violación de reglamento. Es el no cumplimiento de leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc. De allí la importancia, lo vital, que toda empresa tenga su matriz legal. Así como tiene la matriz de identificación de peligro y evaluación y valoración de riesgo, su matriz legal. Recuerden que cuando nos hablaban de evaluación inicial, uno de los elementos era la matriz legal y las no conformidades legales son no conformidades mayores. Ahorita que vamos a entrar a la acreditación en seguridad en el trabajo, verán ustedes la importancia de la matriz legal. Entonces repasemos. Negligencia, imprudencia, impericia, violación de reglamento. Les pregunto y me responden desde casa. De estos 4 generadores de culpa, ¿cuántos se requieren, cuántos se necesitan para que se pueda decir, tuvo culpa? A ver, 1, 2, 3, 4. Quienes dijeron 1, ganaron. Con uno solo, cualquiera de ellos. Y eso nos lleva a establecer las responsabilidades en riesgos laborales, que podemos señalar que hay una responsabilidad del empleador laboral, civil, penal y administrativa. La responsabilidad laboral surge del contrato de trabajo y del Sistema General de Riesgos Laborales. Cuando una persona se vincula a una empresa, pues obviamente su obligación es entregar su fuerza de trabajo, su lealtad y toda la cooperación hacia el empleador. A su turno la empresa, su obligación es pagarle los salarios, lógicamente, pero también brindarle locales y elementos de protección adecuados y toda la seguridad que requiera. Afiliarlo, por tanto, al Sistema General de Riesgos de Seguridad Social, en este caso también riesgos laborales, y en caso de un accidente, brindarle las prestaciones asistenciales y económicas, que por remisión hoy por intervención de las ARL, pues el empleador traslada el riesgo a cambio del pago de la cotización como si fuera un seguro, traslada el riesgo a cambio del pago de una prima para que las ARL asesoren, recomienden y en caso de accidente atiendan a la persona y brinden las prestaciones que se requieran. La segunda responsabilidad sería la responsabilidad civil. Ya hablamos de los perjuicios. Este caso que estoy mostrando, que ustedes ya debieron conocerlo, un chico beisbolista cartagenero que en el año 2014 firmó un contrato con un equipo de béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos, iba a ganar los millones que Vaca, que Cuadrado, que todos nuestros futbolistas y deportistas han ganado, pero tuvieron un encuentro con unos integrantes de la fuerza pública, la policía, en su barrio, con unos amigos. Uno de las balas le impactó en su pierna y obviamente la perdió. Si este caso le hubiera ocurrido a uno de nuestros trabajadores, piénsese que fuera un deportista consumado, esos perjuicios, este muchacho ya no puede jugar béisbol profesional. Por tanto, como esto no ha sido público, se supone que la entidad, la policía debió haber pagado una suma considerable, ultramillonaria, a las familias
si es que no llegaron, si es que no llegaron a algún acuerdo o si llegaron a un acuerdo. Entonces, los perjuicios causados los paga el empleador y tenemos también como fundamento el artículo 2341 del Código Civil. Y por la responsabilidad penal. Siempre en los congresos se nos ha dicho que vamos a ir a la cárcel, que vamos a perder la licencia, y eso es verdad. Eso es verdad. Porque cuando ocurre una lesión a un trabajador, hablamos de lesión personal, y cuando ocurre una muerte, hablamos de homicidio, que es culposo, obviamente. Por tanto, por efecto de tiempo, porque ya se me está agotando, podemos vernos envueltos en una investigación penal. Si firmamos un permiso de trabajo en altura o cualquier tipo de permiso de trabajo peligroso sin verificar las condiciones, si evaluamos, hacemos una autoevaluación de estándares mínimos y asignamos un puntaje que la empresa no tiene, por ejemplo, la empresa me dice que necesita 90 puntos, a duras penas alcanza a 70 y yo firmo, porque usted está firmando junto con el empleador la autoevaluación de estándares mínimos y lea la parte inferior que nos dice que la inclusión de manifestaciones falsas dará ocasión a las sanciones contempladas en el Código Penal. Sí, efectivamente, por una negligencia o una imprudencia o una impericia del líder del sistema o de los directivos, podemos vernos envueltos en sanciones penales. Y por último, responsabilidad administrativa. Comencé esta charla señalando que el Ministerio del Trabajo interviene, que solicite estos documentos. Entonces, ya sea de oficio o por querella o por queja, el Ministerio puede intervenir, ya sea que un vecino manifestó una situación peligrosa y al momento de intervenir tomará sus decisiones. Entonces, concluyamos este aspecto de procesal diciendo que en los procesos por riesgos laborales obviamente son admitibles todas las pruebas, pero una de las más importantes serían los documentos. Papelito habla. Si usted no tiene documentado lo que realizó en su sistema de gestión, en las auditorías y en el proceso, eso no existe. De allí la importancia, queridos amigos, queridos compañeros, asesores, estudiantes, directivos, que cumplamos el sistema de gestión, no por la multa, no porque nos vayamos a ir a la cárcel, no, porque es que la fuerza motriz vital de la empresa son sus trabajadores. ¿Qué hace usted con dinero comprando máquinas, insumos, si no tiene quien le opere las máquinas, quien le realice los procesos, quien transporte, quien venda? Son los trabajadores y a ellos debemos mantenerlos con confort, con salud, y parte de eso lo logramos cumpliendo el sistema de gestión. Permítame 2 minutos para tratar un tema que vale la pena y es trabajadores de las empresas de servicios temporales, los que llamamos suministrados, a veces decimos, trabajadores en misión. Este contrato o esta cláusula que estoy mostrando en pantalla es una de las cláusulas celebradas entre la empresa temporal y la empresa usuaria. Pongamos un ejemplo. Una ferretería ha solicitado el envío de unos almacenistas a través de una empresa de servicio temporal. Esta cláusula, que la tomé textualmente de una de las empresas que yo estoy apoyando, dice así: la empresa usuaria se obliga a no ocupar a los trabajadores en misión en labores diferentes a aquellas para las que fueron enviados. Vamos a cambiar empresa usuaria por ferretería y trabajador en misión por almacenistas. Y vamos a ver cómo quedaría. La ferretería se obliga a no ocupar a los almacenistas en labores diferentes a aquellas para las que fueron enviados. Esto deben tenerlo presente todas las empresas que tengan estudiantes en práctica, que tengan trabajadores en misión, porque hemos conocido que algunas le envían o le asignan funciones a los trabajadores en misión, a los suministrados, trabajadores temporales, diferentes a los que fueron recibidos. Con mis alumnos hacemos un taller que nosotros le llamamos Petronila.
porque es una niña enviada por una emisión que le ocurre alguna circunstancia y ese es el muñequito que identifica mi taller de prestaciones económicas. Ellos lo recordarán. Entonces, si usted tiene trabajadores en misión, solamente le debe dar órdenes que se deriven de la labor para la que fue contratado. Si contrató una cajera, solamente la operación de caja y sus derivados. Si contrató un mensajero, solo mensajería. Si contrató a un conductor, solamente de conducción. Pero usted no le puede decir al mensajero o a la cajera, más bien a la cajera, que vaya a pagar servicios públicos o vaya a hacer compras fuera de las instalaciones, porque ella no fue. La misión de ella es operar la caja, no hacer compras. Entonces, tengan esto presente, porque eso acarrea también responsabilidades. Y finalicemos citando 2 o 3 jurisprudencias de las que considero vienen aplicables al caso. En el año 1997, una persona fue contratada para operar una máquina en una empresa allá en Antioquia. Fue enviado por una empresa temporal. Era un trabajador en misión, operario de prensa. La persona que coordinaba su trabajo en la empresa usuaria le dijo, algún día hay una lámina del techo, un caballete que está en mal estado, hágame el favor, me lo arregla, sube. El muchacho subió, cayó y murió. Este fundamento, que me interesa esta jurisprudencia, consúltenla, sancionó, condenó a la empresa usuaria por violación del contrato con la empresa temporal. Entonces queda demostrado jurisprudencialmente que cuando le damos órdenes a trabajadores que no son nuestros, diferente para los que fueron contratados y tienen un accidente, nos toca asumir toda esa carga. Allí la ARL ni la empresa temporal son responsables, solamente la empresa usuaria por violación de sus obligaciones contractuales. Este caso tiene que ver con un trabajador que llevaba unas cargas, unas cajas de una empresa transportadora y subía de un primero a segundo piso. Superaban el peso permitido por norma y al llegar al segundo piso con el borde, o sea, de entre el primer y segundo piso, la caja golpeó la base inferior del segundo piso y todo ese impacto se le transfirió a su columna, causándole graves lesiones. Aquí la Corte, al revisar en casación el caso, observó que la persona, como ya se dijo, llevaba pesos superiores. Entonces, condena a la empresa porque ella debió o utilizar 2 personas para poder llevar la carga o utilizar aditamentos especiales para poder izarla. Entonces, miren las responsabilidades por no haber cumplido con esto. Aquí, negligencia. Y por último, trabajador de construcción que cae desde un piso 14, se encontraba a 3 metros de borde de placa. La máquina que suministraba la mezcla de cemento se taponaron sus tuberías. Cuando ya la liberaron, el extremo que está allá en el piso 14, pues se bambolea de derecha a izquierda, golpea al trabajador y lo lanza al vacío. Él se encontraba a 3 metros de borde, sin cinturón de seguridad, y su supervisor se lo permitió. La Corte señaló que como es una actividad peligrosa y no hubo supervisión, ni tenía colocados los elementos de protección personal, obviamente por eso la condenó. Sanciones, aquí encontramos las conductas y las sanciones por incumplimiento a riesgos laborales y les dejo un cuadro convertido en VT de los montos que va a tener en cuenta el Ministerio del Trabajo para estas sanciones. Entonces, concluyamos. El título de nuestra disertación fue Consecuencias jurídicas y económicas del accidente de trabajo. Cuando ocurre un accidente de trabajo, obviamente, las consecuencias jurídicas serán: una, responder judicialmente ante un proceso, ya sea laboral o penal o civil, por los perjuicios causados al trabajador o a su familia si éste fallece. También, obviamente, someterse a la intervención del Ministerio del Trabajo y autoridades pertinentes que pueden derivar en una sanción, un cierre, una multa.
Y las económicas, asumir el pago de todos los perjuicios causados, que no sabemos cuál es el monto. Pueden ser 1.000 millones, 800 millones, 5.000 millones, 3.000 millones. Todo depende de lo que se demuestre en el proceso. Y a fe que los abogados demandantes saben cómo llevar estos procesos y cómo presentar pruebas. Como siempre, en nuestra bibliografía, la primera ruta es fuente de consulta Posipedia y las normas que hemos citado, pues derivadas de las páginas web de Presidencia, Mi Trabajo, Mi Salud, etc. Oscar, llegó el momento de verificar cómo les ha ido a las personas en esta segunda evaluación o de cierre. Adelante. Gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. El trabajador debe avisar la ocurrencia de un accidente de trabajo. A, inmediatamente ocurra el evento. B, cuando salga de la clínica. C, cuando expidan la incapacidad laboral. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, inmediatamente ocurra el evento, 93%. B, cuando salga de la clínica, 1%. C, cuando le expidan la incapacidad laboral, 0%. D, todas las anteriores, 6%. E, ninguna de las anteriores, 0%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctor? Muy bien. Efectivamente, el primer sondeo se había obtenido el 91, pasamos al 93, la respuesta es la A, y ya señalamos, el trabajador de manera inmediata debe informar al trabajador. Por ello, las empresas en las inducciones deben explicarle, educar a su trabajador, porque las sanciones para la empresa, si reportan extemporáneamente, generalmente es debido a que la información le llegó tarde. Muchas gracias. La respuesta era la A, inmediatamente. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El empleador debe reportar el accidente de trabajo a la ARL dentro de A, las 48 horas siguientes, B, los 2 días hábiles siguientes, C, los 2 días calendarios siguientes, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, las 48 horas siguientes, 44%. B, los 2 días hábiles siguientes, 44%. C, los 2 días calendarios siguientes, 4%. D, todas las anteriores, 7%. E, ninguna de las anteriores, 1%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctor? Regular tirando a mal. Porque la respuesta, primero ya dijimos, queridos amigos, no son 48 horas, por tanto descartamos la respuesta A. La respuesta es la B, 2 días hábiles, que había obtenido un 17% y aumentó al 44%, pero también la primera obtuvo el 44%, o sea, la mayoría de las personas asistentes no captaron la idea. Entonces, resumamos, el accidente se reporta de entre los 2 días hábiles siguientes. Observen, para que no se nos olvide más nunca, que el accidente que ocurrió allí, en Cundinamarca, la niña que se quemó, si no estoy mal, ocurrió un 17, un sábado, y al parecer por ahí hubo un domingo y un festivo. Lo hicieron el reporte entre los 2 días hábiles, creo que por allá el 21 o 20. Entonces son 2 días hábiles, no son horas, son 2 días hábiles. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra última pregunta. En el equipo investigador del accidente grave debe participar A, un profesional con licencia de seguridad y salud en el trabajo, B, un representante del COPAST, C, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, un profesional con licencia de seguridad y salud en el trabajo, 3%. B, un representante del COPAS, 2%. C, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 4%. D, todas las anteriores, 91%. E, ninguna de los anteriores, 0%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctor? Excelente, excelente. Como dice nuestro compañero Roberto.
porque del 82 pasamos al 91 y es todas las anteriores. Recuerden, el equipo está conformado por el jefe del trabajador o del área, el responsable del sistema o su delegado, un miembro del COPAS y si el evento es grave, un profesional SST con licencia y además el jefe de mantenimiento o de producción y las demás personas que el empleador señale. Hay que investigar los incidentes y accidentes dentro de los 15 días calendarios a través de este equipo. Tenemos por casualidad algunas preguntas. Oscar, ¿habrá tiempo? Sí, doctor, tenemos algunas preguntas. Vamos a responder unas 3 preguntas por el tiempo. Gracias. Nos pregunta el señor Pedro Luis Henao Guarín. Dice, para afiliar una persona que va a trabajar por un mes, ¿se puede recurrir a esas asociaciones? Gracias. Si la persona va a trabajar y tiene contrato superior a un mes, porque el límite es un mes superior a un mes, se debe afiliar a la ARL. Como ya usted me da y dice, va a trabajar un mes, entonces estamos como que en el límite. Mire, yo le sugiero, obviamente, si es un mes, si él va a continuar y hay un contrato firmado, hágalo a través de la ARL y hágalo usted directamente, para tener más seguridad y estar más confiado. Gracias, doctor. Nos pregunta el señor Sigifredo Piarpuesan. Dice, buenos días. Al afiliar la empresa a un independiente, ¿no se hace responsable por los accidentes si el independiente no lo reporta? Muchas gracias, excelente pregunta, porque el trabajador independiente, así como tiene derecho, tiene deberes. ¿Qué debe hacer la empresa? Obviamente, inducción a los independientes, y esa es parte de sus obligaciones. Y como el independiente tiene que cumplir, no digamos horario, porque no hay subordinación, pero tiene que cumplir unas tareas, unos trabajos, prestar su servicio. Si en caso de que tenga un accidente y no lo ha reportado, pues la empresa obviamente que se entera, debe enterarse, porque ¿dónde está? No está el trabajo. Él tiene que reportar, pero la empresa también tiene que investigar el accidente y recuerden que el independiente está, de acuerdo con la legislación, ocupando casi la misma posición del trabajador dependiente. Entonces, él tiene obligación de informar a su contratante la ocurrencia del accidente. Gracias, doctor. Nos pregunta el señor Didier Teherán. Dice, ¿qué sucede si la sección de seguridad y salud en el trabajo realiza una capacitación en un riesgo específico, pero el trabajador no asistió a esa capacitación y ese trabajador tiene un accidente? ¿La responsabilidad del accidente es de la empresa o del trabajador? Muchas gracias, Didier, y también excelente pregunta. Respondamos así. La norma laboral siempre es favorable al trabajador. Y cuando ustedes investigan los accidentes, recuerden que ya aquella primera causa casi siempre es una administrativa. El decir que la persona no asistió a la capacitación, obviamente eso es una pregunta, es un ejemplo, y se accidentó y en delegarle la culpa, no, porque la empresa tiene todos los medios. Uno, para llamarlo, si es preciso, sancionarlo, abrirle proceso disciplinario, porque el trabajador está en la obligación de asistir a sus capacitaciones, a menos que tenga una causa justa. Si tiene una justa causa para no asistir, pues por lo menos la empresa le debe recordar, hacer un resumen, y se supone que esa capacitación no es la única, porque yo en una capacitación no me vuelvo perito, tiene que haber un conjunto de capacitaciones, de charlas, de reuniones, con que el no asistir a la capacitación no es lo que ocasionó el accidente de trabajo. Posiblemente haya otras causas que derivaron. Y en últimas, si fuéramos a un proceso, que obviamente sería punto a discutir, pero se va a analizar el todo, no solamente que no asistió a una capacitación. Porque si la tarea precisamente es crítica, peligrosa, y el trabajador no asistió, no tiene las competencias para realizar el siguiente trabajo. Por tanto, la empresa no debió ponerlo en turno ni asignarle ese hasta cuando no recibiera la competencia. Hay que cumplir con los programas de capacitación. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a responder la última pregunta. Nos la hace la señora Yamilet Rodríguez. Dice, buen día. Si el empleador es quien envía al colaborador administrativo riesgo 1 a ejecutar una tarea en la calle, comprar algún compartir, ¿se considera accidente de trabajo?
Interesante pregunta también, porque mira que ella dice, envió un trabajador administrativo a hacer unas compras. Sí, sí. El trabajador está en la obligación de colaborar con la empresa. Cuando es trabajador dependiente, revisen y recuerden los manuales de funciones. Conductor, usted debe llevar, transportar, recoger. Y la última, ¿cuál dice? Las demás que le sean asignadas. Secretaria, usted debe archivar, contestar, responder, escribir, las demás. Y la última, las demás que le sean asignadas. Jefe de mantenimiento u operario de mantenimiento, usted debe reparar, hacer, construir, tal, y las demás que le sean. Todos los manuales de funciones, la última dice las demás que le sean asignadas, cumpliéndose dos requisitos, que no sea indigna porque entramos en acoso laboral, ni potencialmente peligrosa. Pero un trabajador administrativo que lo solicitan un favor de hacer una diligencia, sí está dentro de su orden. Recuerden que la definición de accidente de trabajo señala, y aún por fuera del lugar y horas de trabajo, cuando cumpla órdenes del empleador. Pero el ejemplo que dimos a lo largo de la charla era de un trabajador en misión que fue enviado por una empresa temporal. Él sí no puede hacer cosas diferentes. Entonces, si el accidente ocurre a un trabajador propio de mi empresa, de mi nómina, consideramos que es accidente de trabajo. Doctor Palomino, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos vemos en la próxima sesión. En esta ocasión queremos invitar a todos los habitantes de Sincelejo y sus alrededores a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Sucre Más Positiva 2024. Se desarrollará en la ciudad de Santa Marta viernes 20 de septiembre. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o copiar el enlace que habilitamos. Oscar, Sincelejo. El de Santa Marta ya pasó. Nos vemos en Sincelejo. En la pista me da igual de Sincelejo, como decía el Joe. Gracias, doctor. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Para el día sábado 21 de septiembre, los invitamos de igual forma que participen de nuestro primer encuentro de familias seguras. Se pueden inscribir de igual forma escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos muchos premios, sorpresas y valiosos aprendizajes. También será un día lleno de diversión, puede participar junto a toda su familia. De igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerde que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva.
De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.